quiero saludar a usted que está con nosotros en el comienzo del programa de oración en familia. En esta versión estamos estudiando el libro Conducta Sexual de Ellen G. White. Usted ya recibió el guía de estudios, ya llenó la primera lección y ahora vamos a tener un repaso muy rápido del capítulo 1, Hechos y Principios Importantes. Y para esto tenemos dos invitados muy importantes, el pastor Jehú Caetano Lima y el pastor Juan Cancino. Bienvenidos, pastores. Gracias por estar con nosotros acá. Pero en todos los programas Adoración en Familia siempre vamos a empezar con algo muy importante, que es hablar del culto de la familia. Culto de la familia es la base para la estructura de una familia, la estructura espiritual, la conversión de los hijos, cómo enseñar a los hijos las cosas de Dios, los principios de reverencia. Y le pregunto, pastor Juan, usted que tiene dos hijos, un hijo, una hija, un hijitos, la edad de ellos. La niña 6 y el varón 3. Qué bueno. ¿Qué hacer para desarrollar rutinas? Porque es importante que se lo haga todos los días, por la mañana, por la noche. Bueno, la verdad que una de las cosas que me ha impactado mi corazón, un día me levanté apurado y empecé mis ajetreos y mi hijo me vio y me dice: papi, no me has hecho el culto. Cuando me dijo eso, fue para mí una experiencia muy gratificante, porque él ya al iniciar su día sabía que no podía hacerlo sin su culto. Así que yo quisiera a nuestros amigos invitarlos a... Los cultos tienen que ser cortos. El culto tiene que tener tan solo 3 ingredientes: alabanza, oración corta, breve, y el estudio de la lección. Hablo esto porque nosotros como padres, nosotros tenemos cada uno nuestro culto personal, pero cuando hay niños pequeños hay que crear en ellos el hábito. Y para lograrlo se necesita constantemente, mañana y tarde, y una experiencia corta. Oración, estudio de la lección y una oración corta. ¿Cuánto tiempo lleva tu culto con los niños? Mi culto con los niños de 7 a 8 minutos. Porque su momento de atención dura solo eso, así que tiene que ser un momento muy ameno con esos 3 ingredientes. Así, la rutina es muy importante. Un día que no lo hace, será más difícil hacer en el siguiente. Cada día que se lo hace es más fácil el siguiente. Así se forman las rutinas, las buenas rutinas, las rutinas espirituales. Muy bien, y nos vamos al capítulo del libro, Hechos y Principios Importantes. Los 3 principales beneficios del matrimonio, al tiro así. Salvaguardar la pureza y la raza. Increíble, ¿no? ¿Qué más? Y también satisfacer las necesidades sociales del hombre, del ser humano. Okay? Y otro punto importante es elevar su naturaleza en el aspecto emocional, espiritual y social. O sea, el matrimonio es una parte del plan de Dios para la vida del hombre y de la mujer. Muy interesante. Según el propósito de Dios, ¿cuánto tiempo debe durar el matrimonio? Bueno, según en el diseño original, para toda la vida, pastor. Para toda la vida. ¿Por qué tanto tiempo así? ¿No era más bueno cambiar? Esta figura del matrimonio en la Biblia es tan solemne, un pacto sagrado, porque ilustra la relación que tiene Cristo con su iglesia, un pacto indisoluble. El esposo, el marido, y la iglesia, la esposa. Claro, y como es un símbolo también, ¿no?, del cielo, entonces tiene que ver con perpetuidad, ¿no? Claro. Esa idea. Claro. ¿Y cuáles son las posibilidades de haber una separación que Dios que pueda deshacer un voto matrimonial? Bueno, el pacto del voto matrimonial es tan sagrado, puede ser roto o con la muerte o con la infidelidad de uno de los cónyuges. O sea, las dos cosas como resultado del pecado. Claro. El pecado, qué triste. ¿Y por qué debemos tener tanto cuidado antes de casarnos? ¿Qué piensan ustedes? Justamente porque pela perpetuidad del matrimonio, es para toda la vida. Entonces no podemos definir de cualquier manera sobre algo que tiene que ver
con perpetuidad para toda la Claro, y vida. mi papá decía, piensas bien, porque una vez casado, para toda vida, no puede deshacer. Por eso es sumamente importante ese proceso previo, pastor. ¿Qué preguntas debería hacer un joven antes de casarse? Bueno, antes de que esa pregunta que me gusta mucho, por eso estoy con ella, en realidad que son preguntas muy superfluas porque tienen que ver solo con los sentidos, debiéramos hacernos preguntas más profundas como ¿esta unión contribuye para mi camino al cielo, para mi caminata al cielo? ¿Me ayudará esta señorita o este joven a amar más a Dios y a serle fiel? O sea, me parece que hay un componente espiritual en la relación. No solo es algo sentimental, mundanal de acá, de esta tierra, sino que hay que ver con cosas del cielo. Claro. Para Hay que trascendencia. pueda tener trascendencia necesitamos considerar esos costos. Tenemos que tener en cuenta que el gran propósito de Dios para nosotros tiene que ver con la eternidad. Fuimos criados para ser eternos. Entonces esa decisión tan importante del matrimonio tiene que ser un factor determinante que va a ayudarme a mí a llegar al cielo. Sí, ¿no? y sí es así tan importante espiritualmente hablando en nuestra relación con Dios. ¿Cómo considera Dios el matrimonio con personas que no son creyentes? Claro, bíblicamente hablando y en el libro, Deus proíbe, não há uma aceitação por parte do Senhor, porque uma união assim vai trazer maldição, não bendição. Ahora un aspecto en el libro se menciona la experiencia de Lot y de su esposa. Cómo tristemente la esposa de Lot tenía una escala de valores completamente distinta. Y el matrimonio es para que haya unidad y haya complementación. Sin embargo, cuando no están estas, digamos, preguntas siendo consideradas, uno empieza en esta aventura, uno jalando para un lado y otro para el otro. Y algunas personas dicen, mira, es una persona tan buena, no es adventista, pero es creyente. No acepta toda la verdad, pero es creyente en Jesús. ¿Qué dice el libro? ¿Es posible casarse así? Terminantemente prohibido, porque tarde o temprano se van a ver y van a aflorar esas tendencias. Sí. ¿Y cuál es la preparación que los jóvenes deben tener en cuenta antes de casarse? A palavra clave aí é oração. Tem que orar muito. Oración. Considerar bastante, fazendo as perguntas que já foram mencionadas, não? Este jovem me ajudará de hecho a amar mais ao Senhor, a preparar-me para a eternidade, pero tudo isso dentro de um contexto de muita oração. ¿Y por qué es la prohibición de Dios tan fuerte, tan en serio, de la unión de un cristiano con un no creyente? Bueno, y el enemigo se esmera en esto porque sabe que a través de esto se arruinan vidas, y no solo vidas, se arruinan generaciones, porque los hijos crecen con distintos focos, y la verdad que el enemigo anda empecinado en hacer que su influencia sea más grande en medio de su pueblo. ¿Sabe que me llamó la atención un texto que dice en el libro, en este capítulo, que unirme a un no creyente ofende al Espíritu de Dios? Y una persona que hace eso pierde su protección. O sea, ofender al Espíritu de Dios es ofender al Espíritu Santo. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Puede desarrollar y ser. É incrível, pastor, que aí mesmo, no capítulo, nesse mesmo capítulo do livro, habla que quem entra nesta relação está ponendo-se no terreno de Satanás. Encantado. Ok, entonces, muy interesante. Y por fin, ¿por qué suceden tantos matrimonios imprudentes? Muy imprudentes, algunos muy imprudentes. Tristemente porque hemos dejado de lado el consejo claro de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tesoros abundantes que necesitan ser considerados, y si hacemos uso de estos secretos y de estas reglas que Dios ha dejado, éxito vendrá. Muchos piensan más en su voluntad que en la voluntad de actúan Dios. por las emociones, ¿no? Y no consultan a Dios. A Dios. Muchas gracias, pastores. Quiero agradecer a ustedes también por estar con nosotros en el programa de Oración en Familia, que está terminando ahora, pero quiero invitar para estar en el próximo programa con el capítulo 2, Consejos y Advertencias. Por ahora,
tenemos una invitación de Dios para tener relacionamientos saludables, espirituales y que nos lleven a Dios, que pongan a Dios en primer lugar. Si buscamos a Dios en primer lugar, todas las otras cosas nos serán acrecentadas. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.